Hey, ¿qué onda gente? Soy Raichu. ¿Cómo están? Yo estoy bastante bien. Y para este video vamos a opinar sobre Tortugas Ninja Caos Mutante. Así es, esta película que es una reinvención de la historia que todos ya conocemos de las Tortugas Ninja, en la que pues ya saben, un maestro ninjutsu karateka de Japón escapa de su país, como en la caricatura original. Es un maestro, y se encuentra unas tortugas que mutan y las enseña todo esto del ninjutsu, todo esto de aprender artes marciales. Se vuelve su maestro y a la vez se vuelve su padre. Pero en esta nueva historia, como que lo vuelven a inventar todo una vez más. O sea, cambian el origen y a mi parecer no está mal. Es como bastante fresco tener una nueva historia sobre estos personajes que tanto nos gustan, que tanto nos interesa. Y me gusta bastante que le hayan dado este giro. Aquí realmente las tortugas, sí, obviamente reciben un líquido que hace que se conviertan en mutantes. Pero Splinter desde un inicio te muestran que no es este maestro ninja japonés que vino a otro país. Desde un inicio se muestra a Splinter siendo ya una rata, o sea, nunca fue un humano, siempre fue una rata, y al recibir este líquido mutante que convierte a las tortugas también en mutantes, él también se vuelve una rata mutante. Le dan este chiste de ser una rata vieja y por ende simplemente muta a una rata ya más vieja con forma humanoide, digámosle. Y me gusta mucho ese toque, ese cambio de origen de los personajes. Y esta película, al ser, bueno, realmente es como más adaptada a un público infantil, porque siempre las Tortugas Ninja fueron para un público infantil, pero han tenido adaptaciones anteriores en las que se veían como para un público más grande, más adolescente, un poco, por así decirlo, más puberto, ¿no? En plan de... Sí, obviamente seguía siendo un producto para toda la familia, pero con el paso del tiempo yo siento que en vez de dejar de ser algo que niños pequeños pueden ver, se ha ido adaptando, ha ido creciendo con el público. Y sí, hemos tenido series de las Tortugas Ninja. Yo la que recuerdo, bueno, aparte de las originales, de las primeras, recuerdo una que pasaban por Nickelodeon, que era como en estilo 3D, que me gustaba mucho. Era una reinvención de las Tortugas Ninja que yo la notaba muy fresca, incluso hasta cuando era pequeño. Yo pensaba que los estilos de los personajes parecían como si fueran hechos con plastilina, pero era realmente en diseños 3D, todo estaba generado por computadora y eso me gustaba. A mí me llamaba mucho la atención ese tipo de animación. Pero volviendo a esta película, al inicio de la película se siente que toma un tema serio, más maduro, porque pues al principio pues literalmente matan un personaje y que mataran un personaje al inicio, aunque no es muy relevante, pero es un poco importante para el resto de la trama. Para mí denotaba que la trama se está tornando un poco más seria. No sé si me doy a entender, pero a mí no me impactó, pero sí sentí que se estaba tornando serio, se estaba viniendo algo más maduro. Pero dejando eso de lado, quiero mencionar algo muy importante, que es esto de las personalidades en los personajes, en las tortugas ninja, que ya venimos conociendo desde hace mucho tiempo. Y quiero mencionar que últimamente había estado viendo la primera serie original de las Tortugas Ninja y yo veía las personalidades de los personajes de las tortugas, de cómo eran antes, y yo creo que contrastan mucho a las personalidades de cómo son ahora. En plan, antes yo veía a Rafael, que es la tortuga que tiene la cinta roja, y en la caricatura original
No sé si sea parte del doblaje, pero era mucho más gracioso comparación al Rafael actual. No sé si me explico, decía muchos más chistes, tenía una voz muy diferente a la que tiene ahora, que ahora tiene mucho en plan este tono de chico grande, de pues adolescente enojado, que realmente pues el personaje así es, siempre está como enojado, es como el más rudo del grupo, y en la caricatura original no era así, o al menos yo no notaba que era así, al menos en los primeros episodios. Pero como ejemplo quiero mencionar eso. Hablando de esta última película, ya se sienten muy marcadas las personalidades de cada quien, aunque siguen siendo adolescentes, que me gustó mucho ese toque de que mantuvieran esa esencia adolescente. En las películas pasadas se sentía como que los personajes no eran adolescentes como tal. Se llamaban adolescentes, pero se veían como adultos, se veían como gente un poquito más madura y no se sentían como adolescentes. En esta versión, algo muy importante es que sí le dan ese enfoque a las tortugas, sí se sienten como adolescentes. Y me gusta mucho eso, a pesar de que las voces originales en inglés improvisaron mucho, tengo entendido, para plasmar su propia personalidad dentro de los personajes. Y esto viene junto con lo primero bueno de lo que quiero hablar, que es hablando del doblaje en español. Yo no lo he visto en inglés, al menos de momento. Pienso verla en inglés, pero con el doblaje en español, cuando la vi, que es muy bueno, quiero mencionar que yo soy de México y el doblaje tiene muchos modismos mexicanos. Tiene muchas palabras que aquí en México se usan demasiado. Pero la cosa es que con el doblaje, aunque está muy bien hecho, siento que abusan demasiado de usar estos modismos. Y no sé, para gente que vive en Latinoamérica, que se proyecten la película en sus países, puede resultar muy extraño para ellos o muy raro escuchar palabras de México en su país, siendo que en sus países no utilicen estas palabras, o podría ser que ni siquiera sepan qué significan dichas palabras. Esto, si bien el doblaje es muy bueno, puede entrar un poco de lo malo. A mí, siendo mexicano, me gustó mucho la película, me dio mucha risa. Todo esto de los modismos me resultó muy gracioso siendo mexicano, pero si me pongo en los zapatos de gente de Latinoamérica, yo creo que les puede resultar raro o extraño si no conocen ciertas palabras o el significado de ciertas palabras. Entonces, por esto yo no diría que es ni bueno ni malo. A mí me gustó, pero lo pondría en un punto medio. Lo bueno podría decir que si es el doblaje, algo bueno. Las voces que tiene la película me resultaron muy buenas. No sé si se usaron Star Talents. Al menos yo no noté que fueran Star Talents. Y eso es algo de lo bueno que quería mencionar. Ahora, hablando de la trama, siento que fue una historia bastante sencilla. Te muestran los orígenes de las tortugas, el origen de Splinter, el origen de algunos villanos. Y habla mucho sobre el querer encajar, el querer estar dentro de una sociedad en la que no te sientes aceptado. Y literalmente las tortugas pues son mutantes, es algo que podría no ser normal o común para los seres humanos, pero ellos quieren encajar, quieren ser reconocidos y quieren salir a la calle sin pensar que los van a odiar o se van a asustar de ellos. Y habla mucho la película sobre esto, el querer encajar con la gente. También esto se ve mucho en el personaje de April, de la niña que se hace amiga de las tortugas. Ella también de cierta forma quiere seguir sus sueños y no puede hacerlo porque de cierta manera es rechazada con sus compañeros y ella quiere buscar el salir de este rechazo.
el superar sus propias metas, y lo quiere lograr a través de las tortugas, lo cual al principio, si bien a mí no me terminaba de convencer el personaje, he de decir, pero con el tiempo conociéndola, siento yo que le vas agarrando una empatía. Puede que para algunos no les agarre cariño, pero sí una empatía. Puedes empatizar con el personaje y yo creo que eso está bastante bien. No tienes que sentirte agradado hacia un personaje, sino que le puedes tener cierta empatía, puedes ponerte en sus zapatos y a mí me basta con eso, honestamente. Eso me parece bastante bien y bastante aterrizado a la realidad. Cosa que también puedes sentirte empatizado hacia los villanos de la película, hacia las mismas tortugas siendo mutantes, por esto mismo del rechazo. Siento que eso es lo que quiere mostrar la película, la aceptación hacia alguien diferente y que las personas no deben de ser, eh, no deben pensar que lo diferente está mal, sino aceptar que pues no todos somos iguales, que cada quien tiene sus propias diferencias y cada quien debe de aceptar estas propias diferencias, incluidos las nuestras, que nadie puede ser perfecto y eso no es malo. Yo siento que eso es lo que quiere enseñar la película y lo hace bastante bien, honestamente. Es un buen mensaje que pueden aprender los niños y un poco los adultos, adolescentes también podemos pensar acerca de eso. Ahora, un poco también hablando de lo bueno de la película, quiero mencionar las referencias que hay acerca de la cultura pop. ¿Y a qué me refiero con esto? A las referencias que hay sobre anime, sobre artistas, sobre cantantes, sobre canciones que pues vemos mucho en el día a día y a mí me pareció muy gracioso y volviendo a todo esto de las improvisaciones que hubo con los actores, siento que esto lo noté mucho de ellos, que ellos influenciaron en esta parte de la trama del guión y me dio mucha risa, fue muy acertado para mí al menos. Siento yo que los jóvenes, los niños, los adolescentes se pueden identificar mucho con esto. Obviamente algo más de lo bueno que quiero comentar es la impecable animación que tiene la película. Lo que es esta combinación del 2D con 3D que venimos viendo incluso desde Spider-Verse, desde la primera película, se repitió en Los Mitchells contra las máquinas y se ha estado usando bastante últimamente en la animación en estos últimos años y vuelve con las tortugas ninja pero con un diseño único, tiene una forma muy única y original a mi parecer de mostrar lo que pasa en pantalla. Estos toques que parecen ser como crayones, como si estuviera dibujado con crayones la película. Cuando se ven luces, de repente se ven unos rayones ahí, igual hecho con crayones. Eso me pareció muy original, me gustó bastante, le da un toque muy único. Y pienso yo que está bastante bien, me gustó bastante, es algo muy diferente. Si bien se nota este hecho de la combinación 2D con 3D que ya venimos viendo se me hace muy original y es algo en lo que, al menos para mí, se me hizo 10 de 10. Ahora, hablando sobre lo malo, quiero poner un poco el punto de que si bien es una película infantil, familiar, yo me esperaba un poquito más, al menos desde mi opinión, mi propia percepción de la película. Yo me esperaba un poquito más de acción, me esperaba un poquito más de estas tortugas que peleaban contra sus enemigos y todo esto se ve. Incluso hay una escena muy buena de Splinter peleando que me pareció excelente, fue lo mejor de la película a mi parecer, pero yo me esperaba un poquito más de esto. Y siento que se explora más el tema de querer ser aceptado, que lo hace muy bien, vuelvo a repetir, pero me faltó un poquito más de esto de peleas, de un poquito más de dinamismo. Ah, no digo que no tenga, pero sí le falta, al menos a mi parecer. Sin embargo,
siento que para los niños pequeños la van a disfrutar bastante. Para adultos que les siguen gustando las Tortugas Ninja también, yo la disfruté bastante, yo me reí, yo me la pasé muy bien. A pesar de que extrañamente en mi sala de cine no estaba muy llena, digamos. De hecho, no estaba nada llena, tenía menos de la mitad de la sala, lo cual se me hizo muy raro ya que no lleva mucho de que se estrenó esta película. Pero yo me la disfruté bastante. Yo la vi con mi familia y a todos nos gustó, todos nos sentimos muy satisfechos con el resultado. Y con esto quiero concluir dándole mi calificación a la película, que es un 7.5. Esta película me parece muy divertida. El doblaje, vuelvo a recalcar, está bastante bien. Está bastante divertido el hecho de que usen modismos. No creo que esté del todo bien para otros países de Latinoamérica, pero para mí me gustó, está bastante bien. Siento que esto lo podrían cambiar si es que llega a haber una secuela, porque seguramente va a haber una secuela. Para quienes la vean, hay una escena post créditos que muy seguramente confirma una secuela. Si le va bien, yo estoy casi seguro de que le va a ir muy bien a la película en taquilla. Será cuestión de ver resultados, pero por lo que veo le podría ir bastante bien. Al menos espero que pueda superar su presupuesto. Y bueno, sin más que decir, esta fue mi opinión sobre las Tortugas Ninja Caos Mutante. Dejen su propia opinión en la caja de comentarios. Y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.